Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Renovación, donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo nuestra guía y la palabra de Dios nuestra norma de fe y conducta. Hola hermanos, buenos días. Les mando un abrazo a la distancia en este domingo que es el día de nuestro Señor. ¿Sabe? Pues hoy vamos a reunirnos fielmente para exaltar y para glorificar su santo nombre. Y quiero comenzar con un salmo, el Salmo 68, versos 3 al 5, que dice lo siguiente: Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. El Señor es su nombre, alegraos delante de Él. Así es nuestro Dios. Y a Él en esta mañana vamos a exaltarle, vamos a alabarle con todo el corazón, pero antes vamos a orar. Le invito a que incline su rostro ahí en casita y alabemos el nombre de nuestro Dios. Amado Padre, gracias te damos por este domingo 7 de febrero en el cual tu iglesia y yo nos reunimos. Te damos gracias porque aunque no podemos estar juntos en el templo, sí podemos estar unidos en la fe y unidos en un mismo sentir de alabarte y de adorarte. Te pedimos, Padre, que estés con nosotros durante este servicio y que todo lo que hoy hemos hecho y hemos preparado para ti, Señor, sea de tu agrado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Alabemos el nombre de nuestro Dios.
su Hijo entregó. La copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. 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 Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Amados, qué bendición es poder cantar salmos a nuestro buen Dios. Isaías 25:1 dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros, dice la palabra de nuestro Dios. Amados, pues después de haber cantado a nuestro Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios, pero antes vamos a orar. Papito Dios, cuántas gracias te damos por tu misericordia y tu bondad hacia nuestras vidas. Gracias, eterno Dios, porque todos los días renuevas tus misericordias para con nosotros y nos colmas de bendiciones. Gracias, eterno Dios. Ahora con amor, tus hijos y yo vamos a estudiar tu palabra para luego así poner en práctica esos principios. Padre, pedimos que el Espíritu Santo nos ayude para
que podamos entender las Sagradas Escrituras y también nos ayude, Señor, en esta meditación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerde que estamos estudiando cómo dar para la obra según el Nuevo Testamento y estamos estudiando 2 de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 12 y el día de hoy vamos a estudiar otra parte de las Escrituras que es 2 de Corintios capítulo 9 en sus versículos 7 al 14. Si recuerda, la primera forma de dar para la obra de Dios, según el Nuevo Testamento, es dar motivados por la gracia de Dios hacia nosotros. Cuando uno entiende la gracia de Dios, uno se da primeramente a Dios voluntariamente. Enseguida uno da para la obra de nuestro Dios, da con gozo, da con alegría, da con sacrificio. ¿Por qué? Porque es una manera de manifestarle a Dios nuestra gratitud y también es una manera de adorarlo. Por lo tanto, dar es un privilegio. En segundo lugar, amados hermanos, también vimos que otra forma de dar según el Nuevo Testamento es dar motivados por el amor. 2 de Corintios 8 y 9 dice: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que ustedes en su pobreza fuesen enriquecidos. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, el Señor nos enseña a dar motivados por el amor. Por eso, nuestro texto, cuando ponemos las ofrendas en un sobrecito, dice: yo con mucho gusto te presentaré una ofrenda y alabaré tu bondad. Salmo 50, verso 6, en la traducción del lenguaje actual. Bien, pues ahora vamos a ver otras 3 formas de cómo dar según el Nuevo Testamento para la obra de Dios. Recuerde, la primera es dar motivados por la gracia, la segunda forma de dar es motivados por el amor y ahora la tercera es debemos dar voluntariamente y sistemáticamente. Para ello le invito a que nuevamente abra su Biblia ahí en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 8, versos 10 al 12. 2 de Corintios 8, 10 al 12. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice así: y en esto doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes, que desde el año pasado tomaron la iniciativa, no solo para hacerlo, sino también para quererlo hacer. Ahora pues, lleven el hecho a su culminación para que, como fueron prontos a querer, así lo sean para cumplir conforme a lo que tienen. Verso 12. Porque si primero se tiene dispuesta la voluntad, se acepta según lo que uno tenga, no según lo que no tenga. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, en esta parte de la Escritura aprendemos que debemos dar voluntariamente y sistemáticamente. Ahora, vamos a estudiarlo verso por verso para que así usted y yo podamos ver esta enseñanza. En primer lugar, note que 2 de Corintios 8, verso 10, dice el apóstol Pablo, recuerde que le está hablando a la iglesia de Corinto y le dice: en esto doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes, que desde el año pasado tomaron la iniciativa no solo para hacerlo, sino también para quererlo hacer. ¿A qué hace referencia el apóstol Pablo? Bueno,
Amados, pues en primer lugar hace referencia a que la iglesia de Corinto ya había sido enseñada en la palabra de Dios de cómo dar para la obra de Dios. Y esta evidencia la encontramos en 1 Corintios capítulo 16, verso 1 y 2. Le invito a que abra su Biblia y lo lea conmigo. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 1 y 2. Dice ahí la palabra de nuestro Dios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora, en esta enseñanza, el apóstol Pablo enseñó a la iglesia de Corinto primeramente a dar para la obra de Dios. Porque note lo que dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, dice: haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Háganlo de esa manera, ¿ok? Eso es lo primero que enseña. Nos enseña a dar para la obra de Dios. Y como les decía al principio de esta serie, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, Dios nos enseña a dar para la obra de Dios. Y el apóstol Pablo aquí lo está nuevamente ratificando para la iglesia de Corinto. Eso fue lo primero que les enseñó, a dar para la obra de Dios. Ahora, en segundo lugar, también les enseñó cuándo debemos dar para la obra de Dios. 1 Corintios 16, 2, en su primera parte dice: cada primer día de la semana. ¿Cuándo debemos dar para la obra de Dios? El apóstol Pablo dice: cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana es el momento apropiado para dar durante el culto de adoración. Y note que no dice den cada que se acuerden, no, ¿verdad? Tampoco dice den cada que puedan o ay cuando quieran hágalo. No, sino que dice el apóstol Pablo: cada primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo, el día en que nos reunimos para adorar a nuestro Dios. Ahora, yo me estaba preguntando, ¿por qué debemos ofrendar el día domingo? Bueno, amados hermanos, porque acuérdense que los cultos, cuando los tenemos aquí en la iglesia y ahí en casa, el propósito es adorar a nuestro Dios. Y le adoramos con cantos, le adoramos con acciones de gracias, le adoramos con lecturas bíblicas, le adoramos con testimonios, le adoramos con servir a otros, pero también le adoramos cuando presentamos una ofrenda para la obra de nuestro Dios. Así que, ¿cada cuándo debemos ofrendar? Bueno, el apóstol Pablo dice: cada primer día de la semana. En tercer lugar, el apóstol Pablo también les enseñó quiénes deben de dar para la obra de Dios. 1 Corintios 16, 2, en su parte B dice: cada uno de vosotros ponga aparte algo. Si usted es cristiano, no es bíblico decir: yo no doy porque ya dieron mis papás. No, o porque ya dio mi esposo, o porque ya dieron mis suegros, ¿verdad? Ya dio mi cuñado, ya dio mi yerno, ya dio mi sobrino, ya dio mi hijo, ya dio mi hija. No. La palabra de nuestro Dios dice: cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Ok? Entonces, luego este mismo principio se repite en 2 Corintios 9:7 cuando dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces,
¿Quiénes deben de dar? El apóstol Pablo dice, cada uno de nosotros. Ahora, ¿de dónde toma el apóstol Pablo estos principios? Bueno, pues es obvio, los toma del Antiguo Testamento, cuando en Deuteronomio 16:16 dice el Señor ahí, y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, sino que cada uno de nosotros debe dar algo para la obra de nuestro Dios. Y sabe, a mí me gustan mucho las historias del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento hay una historia del papá de Samuel, y él se llamaba Elcana, y dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel 1:4, dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. ¡Qué bendición! Este varón, el papá de Samuel, le daba a su familia para que ofreciera un sacrificio a nuestro Dios, para que adorara a nuestro Dios. Ahora, igualmente nosotros, amados hermanos, cada uno de nosotros debe presentarse los días de culto, los días de adoración, y adorar a Dios con sus ofrendas. Ahora, en cuarto lugar, el apóstol Pablo también en 1 Corintios 16:2 enseñó cuánto deberíamos de dar. Y quiero leer todo el versículo completo para que así podamos entenderlo bien. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, ¿cuánto debemos de dar? Dice la palabra de Dios, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Es decir, dar en proporción a lo que Dios nos ha dado. En este punto, entonces, deberíamos preguntarnos, ¿cuánto nos ha bendecido Dios? ¿Cuánto he sido bendecido por Dios? Eso es lo primero que nosotros deberíamos preguntarnos. Y posteriormente, después de que contestemos esta pregunta de cuánto nos ha bendecido el Señor, ahora 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, esta es la fórmula. Primero me pregunto, ¿cuánto me ha bendecido el Señor? Reflexiono sobre eso. Y en segundo lugar, determino en mi corazón o planeo en mi corazón cuánto darle a la obra de nuestro Dios. Y luego que ya determiné la cantidad, debo darla con alegría y con gozo para nuestro Señor, para la obra de nuestro Dios. Y lo ideal, que vamos a ver un poquito más adelante, es dar con generosidad, como lo hicieron las iglesias de Macedonia, como estudiamos hace 8 días. Ahora, todas estas cosas, hermanos, de cuándo dar, de quiénes deben de dar, cuánto se debe de dar, la iglesia de los Corintios ya lo sabía. Incluso habían tenido la buena voluntad de hacerlo. Habían empezado a hacerlo, pero algo pasó que poco a poco dejaron de hacerlo. Por eso, en 2 Corintios 8, versos 10 al 12, los versículos que estamos estudiando verso por verso, el apóstol Pablo los estimula a retomar este ministerio. Lea conmigo lo que dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo,
para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. El punto es este, hermanos. La iglesia de Corinto ya había sido enseñada a dar para la obra de Dios. Tuvieron la buena voluntad de ofrendar, tuvieron la buena voluntad de empezar a hacerlo. Pero ¿qué sucedió? No lo sé, pero poco a poco dejaron de hacerlo. Y así, amados hermanos, no se debe de dar, sino que por esta razón el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos hacerlo, sí, con buena voluntad, sí debemos quererlo hacer, pero también nos dice, deben hacerlo sistemáticamente, deben hacerlo continuamente, porque algo que se deja de hacer, mis amados hermanos, pronto nos olvidamos de ello. Por ejemplo, ya llevamos casi un año sin congregarnos aquí en el templo. Y yo he notado cómo en algunos poquitos, ¿verdad? Muy poquitos, pero ya no se conectan a la adoración los domingos. Otros ya los ven cuando pues ellos tienen oportunidad de hacerlo, pero ya no le dan el tiempo que tenían destinado los domingos, que era de 11 a 1:30 de la tarde, para adorar a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque poco a poco se ha ido olvidando. Pero gracias a Dios por usted, mi hermano, que ha sido fiel y que usted siempre, todos los domingos, le da a Dios el tiempo que tenemos. Hoy es un poquito menos, 1 hora, pero cada domingo se arregla, cada domingo se prepara para escuchar la palabra de Dios, porque usted sabe que ese tiempo es para la obra de Dios. No se le ha olvidado congregarse, usted anhela congregarse, pero así también, amados hermanos, debemos hacer con la ofrenda para la obra de Dios. Debemos dar con voluntad, con alegría, con gozo, pero también debemos dar sistemáticamente. Ahora, yo sé que ahora no podemos dar esa ofrenda cada primer día de la semana, ¿verdad? Porque no nos reunimos. Pero sí usted puede dar esa ofrenda cada vez que de parte de Dios recibe esa bendición y usted dice, voy a ofrendar para mi Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debemos dar según el Nuevo Testamento? Debemos dar sí con alegría, sí con gozo, sí voluntariamente, pero también debemos dar sistemáticamente. ¿Ok? Bueno, la cuarta forma de dar para la obra de Dios según el Nuevo Testamento es que debemos dar generosamente. Y ahora voy a invitarle a que vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 9, verso 6, porque vamos a estar estudiando verso por verso hasta el versículo 15. Entonces, 2 de Corintios 9, verso 6. Dice la palabra de Dios, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos dice que debemos dar generosamente para la obra de Dios. Y, amados hermanos, pues de esto está repleta la Biblia de enseñanza. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus granares
y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En segundo lugar, el Evangelio de Lucas. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dios dice, mediante su Santo Espíritu, en el Nuevo Testamento, den generosamente. ¿Ok? Bien, la forma número 5 de dar según el Nuevo Testamento para la obra de Dios es la siguiente. Escúcheme bien porque esto está hermoso. Debemos dar por motivos de ganancia. Pastor, ¿usted está enseñando eso? Bueno, la Biblia dice eso, hermanos. Debemos dar por motivos de ganancia. Ahora, escúcheme bien, porque sé que algunos, ¿verdad?, que me escuchan, no de esta iglesia, sino de otras, van a decir, no, pues ese pastor enseña a la gente a ser codicioso. No estoy enseñando eso. Simple y sencillamente le estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que cuando damos, ganamos. Eso dice la palabra de Dios, yo no lo puedo evitar, aquí está. Ahora bien, vamos a ver con la Biblia esto que estoy diciendo. Segunda de Corintios 9, versos 6 y verso 7. Dice la palabra de nuestro Dios. Bueno, vamos a leerlo todo, ¿le parece bien? Segunda de Corintios 9, del 6 al 15, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos lo que falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración, glorificarán a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para con ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. El verso 15 dice, gracias a Dios por su don inefable. Ahora fíjese bien, vamos a estudiarlo verso por verso. Bueno, vamos a comentarlo. Primeramente, el apóstol Pablo nos enseña en 2 de Corintios 9, 6 y 7, que usted y yo debemos conocer la ley de la siembra y la cosecha. Y una vez que conozcamos la ley de la siembra y la cosecha, luego debemos decidir la cantidad que debemos dar para la obra de Dios. Otra vez lo repito. Usted y yo debemos conocer la ley de la siembra y la cosecha. Y luego, después de conocer la ley de la siembra y la cosecha, debemos decidir la cantidad que debemos dar para la obra de Dios. Dice la palabra, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Esa es la ley. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esa es la ley.
Y luego dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Ves? Antes de decidir, debes conocer la ley de la siembra y la cosecha. Si siembras mucho, recoges mucho. Si siembras poco, recoges poco. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, en segundo lugar, el apóstol Pablo nos enseña que dar resultará en ganancia. Lo queramos aceptar o no, eso dice la palabra de Dios. ¿Qué ganancias? Bueno, escúchelo bien porque es un mosaico de muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. En primer lugar, Dios nos amará de una manera especial. Repito, Dios nos amará de una manera especial. Segunda de Corintios 9:7 dice, Dios ama al dador alegre. Déjeme decirle que este es el único lugar donde Dios afirma su amor especial, su comunión especial, ¿con quiénes? Con los creyentes que son generosos. Es el único lugar. Pero ahí está, en la palabra de Dios. Dice, por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. La ganancia es que Dios nos amará de una manera especial. Otra enseñanza más, otra ganancia más, perdón. Dios hará abundar en nosotros toda gracia. Escúchelo bien. Dios hará abundar en nosotros toda gracia. Segunda de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Eso dice la palabra de Dios, que tendremos lo suficiente. ¿Para qué? Para que abundemos en dar o para que abundemos en toda buena obra. ¿Ok? Eso dice la palabra de Dios. Tercera ganancia. Dios proveerá y multiplicará nuestros recursos y aumentará los frutos de nuestra justicia. Segunda de Corintios 9:10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Eso dice la palabra de nuestro Dios. ¡Qué bendición! Que Dios multiplicará nuestros recursos y luego dice, y aumentará los frutos de nuestra justicia. ¡Qué bendición! ¡Qué hermosa es la palabra de Dios! Cuarta ganancia. Dios nos dará para que podamos dar más. Dios nos dará para que podamos dar más. Segunda de Corintios 9:11 dice, hará que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dios nos dará para que podamos dar más. Y dice, hará que estéis enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para que podamos dar y podamos bendecir a alguien más. Ganancia número 5. Dar suple las necesidades de otros. Segunda de Corintios 9 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta,
sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ve, la ofrenda nos bendice a nosotros, porque damos, y luego bendice al que lo recibe. Y ese que recibe da gloria, da honra, da alabanza a nuestro Dios. Es algo hermoso. Ganancia número 6. Dios es glorificado. Y este es el punto, amados hermanos, de dar. Segunda de Corintios 9, 12 al 13 nuevamente dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ahora, vea el 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Hermanos, dar glorifica el nombre de nuestro Dios, no solamente por nosotros, sino el que recibe glorifica a Dios. Y amados, también dar, hermanos, es un testimonio de que el Evangelio, de que la gracia de Dios ha llegado a nuestra vida. Y también, amados hermanos, da testimonio de que obedecemos al Evangelio de Cristo. Dios es glorificado. Es algo muy hermoso, como dicen en el mundo, es ganar, ganar, ganar. Y número 7, ganancia número 7, otros de corazón oran por nosotros con mucho cariño. Segunda de Corintios 9:14 dice, asimismo, en la oración de ellos, por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. No solamente, hermanos, Dios es glorificado, también dice la palabra de Dios que las personas que reciban esta ministración, dice que darán gloria y orarán por nosotros, darán acciones de gracias, orarán por nosotros. Pero no solamente eso, hermanos, sino que cuando damos, inspiramos a otros para que den para la obra de nuestro Dios. Entonces, como puede ver, estas son algunas de las ganancias, porque dentro de 15 días, si Dios permite, vamos a hablar qué sucede cuando damos según el Nuevo Testamento, ¿ok? Pero mientras les dejo 7 cosas, 7 ganancias que allí están en la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo termina diciendo en su carta, gracias a Dios por su don inefable. Bien, hermanos, ahora otras formas de dar según el Nuevo Testamento para la obra de Dios son que debo dar fielmente. Bueno, no tengo tiempo para desarrollarlo, pero también el Nuevo Testamento dice eso. También dice que debo dar motivado por la eternidad. No tenemos tiempo para desarrollarlo, pero eso también dice el Señor. Y también la palabra de Dios nos enseña a dar reverentemente para la obra de Dios. No tengo tiempo de desarrollar todos estos puntos, pero el punto es este, hermanos, de todo lo que les he dicho. En el Nuevo Testamento se nos enseña a dar para la gloria, se nos enseña a dar para la obra de nuestro Dios. ¿Cómo debemos dar? Debemos dar motivados por la gracia, debemos dar motivados por el amor, debemos dar voluntaria y sistemáticamente, debemos dar generosamente y debemos dar motivados por la ganancia. Eso enseña
la palabra de Dios. Debemos dar fielmente, debemos dar motivados por la eternidad, debemos dar reverentemente a nuestro Dios. Amados, pues eso es lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Y me gustaría terminar esta plática con una cita del apóstol Pedro, que está en 2 de Pedro capítulo 1, versos 5 al 10. Dice la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Oramos? Padre eterno, te damos gracias porque tu palabra nos motiva a dar por los motivos correctos. Señor, yo he platicado con tu iglesia esto. Ahora, Dios, te pido que a quien practique estos principios, Señor, tú le bendigas como está establecido aquí en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy? Su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud
soy. Aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio. Declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Amados hermanos, yo espero en el Señor que se haya gozado en la palabra de Dios, así como yo me gocé cuando preparé este mensaje. Ahora es el tiempo de participar de la Santa Cena. Yo sé que usted ya preparó los elementos, sé que usted también preparó su corazón para este momento tan especial que como cristianos tenemos con el Señor. Y bien, hermanos, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a escuchar una alabanza y durante la alabanza vamos a participar de la cena del Señor. Así que pongámonos en actitud de oración a nuestro Dios. Tengamos a nuestro lado el jugo de uva, el pan, y en la alabanza vamos a participar de la cena del Señor. Amén. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. La palabra de Dios dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias por haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Y te damos gracias porque ese sacrificio de Cristo compró nuestra salvación. Y ahora, Padre, con amor, con respeto, con reverencia, participamos de este pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Participemos, hermanos, del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma
alma en alabanza, y así me acerca a estar de ti, oh Jesús. La palabra de Dios luego dice: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Amados, participemos del jugo de uva que simboliza la sangre de Cristo derramada a nuestro favor. Participemos. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca a estar de ti, oh Jesús. La palabra de Dios dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, porque aun cuando no estamos juntos en el templo, sí podemos estar unidos a la distancia en la fe y en este sacrificio tan hermoso de Cristo Jesús a nuestro favor. Oramos, Padre, dándote gracias, porque es por ti, Señor Jesucristo, que somos salvos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiese que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo,
Amados, ha sido un gozo estar con ustedes. Damos muchas gracias a Dios porque nos ha permitido estar unidos mediante este medio. Damos gracias también a Dios porque nos ha permitido cantar, nos ha permitido escuchar su palabra, nos ha permitido tomar la Santa Cena. Le damos muchas gracias a nuestro Dios. Bien, pues vamos a hacer una oración para terminar este tiempo, pero antes me gustaría leerles lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 13, versículo 14. La palabra de Dios dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Oramos a Dios. Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de estar vivos. Gracias por darnos el privilegio de estar sanos. Gracias por darnos el privilegio el día de hoy de adorarte, de alabarte. Gracias por escuchar tu palabra, Señor, y te pedimos que llevemos a cabo los principios que hoy hemos aprendido. Ahora, Padre, despide a tu Iglesia Cristiana Renovación en paz. Despídela, Señor, con tu bendición. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, pues que Dios bendiga su semana, que Dios les ayude durante esta semana y no olvide conectarse el próximo martes y viernes a las 8 de la noche para orar juntos. Bien, pues nos estamos viendo el próximo domingo, si Dios lo permite. Les mandamos un fuerte abrazo todos los que hacen posible esta transmisión. Dios con ustedes, les amamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Sigamos siendo iglesia en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.